¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este Última Hora, el programa que cada semana la 8 Bierzo pone en antena para dedicarle una hora de profundidad a uno de los temas que hayan llamado la atención durante la semana al equipo de redacción de esta tele. Y desde luego el tema de actualidad es sin duda esa vacunación infantil. Las primeras dosis han comenzado ya a suministrarse en nuestra comarca. A Castilla y León han llegado 54.000 dosis y cada provincia ha recibido 6.000 unidades. Al Bierzo han llegado de momento 1.950. Son insuficientes, así que habrá que esperar a nuevas remesas para poder llegar a toda la población que reside en la comarca con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, en torno a unos 6.500 niñas y niños. La vacunación infantil, como decimos, entra esta Última Hora, un programa en el que vamos a intentar aportar información sobre la vacuna y también intentaremos dar respuestas a las muchas dudas que tenemos los padres. Y lo vamos a hacer charlando, por un lado, con Antonio Quiroga, preventivista del Hospital El Bierzo. Antonio, bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a este programa. No es la primera vez que participas. La verdad es que la pandemia ha ocupado buena parte del relato de este programa, así que hoy con una nueva condición, que es esa vacunación al colectivo más joven, más pequeño, 5-11 años. Así que enseguida vamos a charlar contigo y te vamos a trasladar algunas de las preguntas que seguramente tienen los espectadores que están al otro lado de la televisión. Y lógicamente hablamos de niños mayoritariamente en edad escolar, así que hemos invitado también al presidente de FANPAVI, la Federación de AMPAs de la comarca del Bierzo, Raúl Rodríguez Canca. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien. Me imagino que reportando las dudas y las inquietudes que tienen los padres, ya se ha solventado esa primera duda inicial, ¿dónde es mejor vacunar? El caso es que ha sido la Administración Autonómica la que ha decidido. En fin, muchas preguntas, enseguida hablamos contigo también, pero vamos a presentar a la tercera invitada de este debate. Al otro lado nos escucha Yana Carro, es pediatra y vocal de esa sociedad de pediatría que aglutina a los profesionales de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Ana, ¿qué tal? Bienvenida también a este programa, Muy bien. Última Hora. Muchas gracias. Profesional de la pediatría, su opinión es fundamental en este programa en el que, como decimos, vamos a abordar la vacunación infantil a ese colectivo entre 5 y 11 años. Tanto la Agencia Europea del Medicamento como la americana avalan la vacunación a los niños de esa edad. La vacunación de adolescentes quedó en 12 años y ahora empezamos a bajar. Lo primero, me imagino que, doctora, será transmitir un mensaje de tranquilidad y de seguridad a los padres, ¿no? Efectivamente, yo creo que es la frase con la que se puede iniciar el programa y probablemente también cerrar, que la vacunación del coronavirus con esta vacuna que tenemos a nuestro alcance es segura y eficaz. Y bueno, es como dos palabras así muy manidas, pero la verdad es que tiene mucho contenido. Es una vacuna eficaz, o sea que cumple con sus objetivos de disminuir la carga de enfermedad, hacer que los niños que se contagien menos y contagien menos a los demás, y luego es segura pues porque ha pasado todas las pruebas del ensayo clínico, de los ensayos clínicos necesarios para que avalen que se pueda usar sin ningún tipo de problema. Más de 5 millones de dosis se han inoculado ya en Estados Unidos y en Canadá. No ha pasado nada. Francia se va a sumar ahora, Alemania, Italia, más países de la Unión Europea. De hecho, de ahí que las dosis lleguen casi con cuentagotas. Eso nos tiene que ayudar, ¿no?, a, como padres, llevar a nuestros hijos con seguridad a la hora de vacunarlos también contra el coronavirus. El COVID parecía que nunca les iba a tocar a ellos y por fin es su momento. Así es, así es. Ellos también tienen derecho a su protección individual frente a este virus, aunque por suerte es una parte de la población que sufren menos los síntomas, pero no por eso tienen que prescindir de beneficiarse de las ventajas de esta vacuna y de lo que les puede ofrecer. Porque es verdad que lo sufren de forma leve o asintomática, pero en cualquier caso son el grupo con mayor incidencia, ¿no? Y me imagino que eso es lo que ha motivado que también se piense en ellos para la inmunidad. En este momento sí que es el grupo de más incidencia. Tiene una incidencia aproximada de 420 casos por cada 100.000 habitantes, que es el doble de la incidencia ahora en cualquier otro grupo de edad y en la población general. Y sí, por suerte, este virus ha sido benévolo con los niños. Desde el principio les ha afectado bastante poco, son síntomas bastante banales, solapables a cualquier otra viriasis o a cualquier otro catarro de vías altas, pero bueno, es mejor no tener nada que tener algo aunque sea leve. Cualquier enfermedad que afecte a un niño, que son una parte bastante vulnerable de la sociedad, pues
provoca sufrimiento a ellos, a sus cuidadores, entonces no es baladí intentar minimizar cualquier síntoma que hayan tenido, que tengan. Sí, ahora voy a preguntar o a poner una cuestión sobre la mesa. ¿Por qué nos preocupan tanto las consecuencias de la vacuna y no lo que nos puede hacer directamente el virus? Pero antes le voy a preguntar al epidemiólogo, al preventivista del hospital, si era un colectivo que preocupaba a vosotros como profesionales, el de los niños. Es verdad que no atascaban los hospitales, pero evidentemente son muchos, hacen muchas cosas, se juntan en los colegios. Bueno, es un colectivo que evidentemente tiene un riesgo añadido. A los niños se conoce su papel en la diseminación dentro de sus hogares y a través de sus múltiples contactos, como tú bien has dicho, porque al fin y al cabo acaban siendo, los niños están obligatoriamente escolarizados y por tanto son institucionalizados a todos los efectos, ¿no? Entonces, los niños son un grupo que actúa normalmente como grandes diseminadores de infecciones, fundamentalmente también respiratorias. En la gripe lo hacen, en el COVID parece que con el SARS-CoV-2 no quedaba muy claro. Lo cierto es que ahora con toda la población vacunada, con coberturas enormes del 85% en el caso del Bierzo, pues sí que vemos que efectivamente son el grupo con mayor incidencia, y lo son en parte por eso, porque están todos juntos y porque evidentemente no están vacunados. Hay dudas sobre, a veces la gente dice, bueno, pero es que mira, los vacunados también se contagian. Sí, pero con menor probabilidad, con menor carga viral y con menor tiempo de excreción de virus. Es cierto que desde la cepa delta, esos grandes resultados que teníamos inicialmente a la hora de que las vacunas limitasen más la transmisión de los virus, se han caído un poco, ya tenemos tasas de ataque mayores, pero aún así queda patente que evidentemente los colectivos sin vacunar son los colectivos que más se están infectando. Hemos de decir también que a los niños se les inyectan también 2 dosis separadas por 8 semanas, ¿no? Y se les pone menos cantidad. Sí, cambia ¿no? un poco la pauta, la cantidad desde luego es un tercio de un tercio de dosis, y luego cambia un poco la pauta de inmunización. A pesar de que la ficha técnica aparece un poco una pauta homóloga a la que es la vacunación en adulto, pero bueno, el Consejo Interterritorial, el Ministerio a nivel de Salud Pública, pues ha decidido una pauta separada de 2 meses, de 8 semanas, entre dosis y dosis. En caso que algún niño requiriera, por patología de riesgo o lo que fuese, una dosis adicional, esa tercera dosis, pues porque estuviese una patología, por ejemplo, oncohematológica, tratamiento inmunosupresor, lo que fuese, ¿no? Sí que se le administraría una tercera dosis con una cadencia similar a la de los adultos, que son 28 días desde esta segunda de las 8 semanas. Bueno, la verdad es que ha llegado por fin la vacunación a los menores, a los escolares, que tanto han sufrido y también han llevado esta pandemia. Primero se quedaron en casa, luego volvieron al cole con muchas restricciones, con esas mascarillas que han llevado mucho mejor que muchos adultos. Raúl, yo no sé al final si la Federación el sentimiento es positivo o hay más dudas que sentimientos de relajación porque por fin ha llegado la inmunidad. Para nada, dudas ninguna. Desde luego queda claro y patente que el hecho de estar vacunada toda la población ayudará a alcanzar esa inmunización de rebaño que se ha hablado tanto de ella, ¿no? Al final teníamos ahí una pata que quedaba coja, que eran los niños. Sí que es cierto, y afortunadamente pasaban los que se contagiaban, lo pasaban de una forma liviana o prácticamente sin ningún tipo de consecuencia, la COVID. Pero al final eran niños que podían llevarlo a casa y claro, al final en casa pues están los padres y sobre todo estaban los abuelos pudiendo contagiarlos, que en muchos casos es lo que ha pasado. Entonces, que ellos estén en primer lugar protegidos ellos, pero en segundo lugar también es otra forma de proteger a la familia y proteger a otros grupos poblacionales que son más sensibles a la COVID. ¿Y hubierais preferido que la vacunación se realizara en los propios centros o os parece que la organización en el hospital para los niños de Ponferrada y de Cacabelos y en los centros de salud en las localidades es lo adecuado? Vamos a ver, nosotros no somos sanitarios, confiamos en las instituciones y creemos que si las instituciones consideran que esta es la mejor forma de hacerlo, pues lógicamente tenemos que apoyarles. Vamos a ver, la lógica a lo mejor te puede llevar a pensar, jolín, pues que lo hagan en el colegio, que vacunen a todos y no hay que estar moviéndonos todos por todas partes, que se supone que cuanta menos movilidad haya, pues mejor para que el virus no se expanda. Pero claro, al hacerlo
en este caso con niños de 11, 10 años en una primera dosis, luego pues cuando lleguen más dosis hacerlo con el resto, claro, al final no puedes tener un equipo vacunando a 30 niños en un colegio, otros 20 en otro, 15 en otro, porque al final están perdiendo más tiempo que realmente llevar a cabo las vacunaciones. Mientras que en el hospital pues van todos de tirón y en una mañana o una tarde pueden realizarlo. Vacunaciones en horario de tarde, además, para no interrumpir también en el horario Exacto. lectivo. Dice el presidente de FANPAVI que no hay ninguna duda, pero, doctora Carro, en la consulta los padres le transmiten alguna inquietud con respecto a la vacuna para sus hijos. Pues la verdad es que no. Se oyen más en otros ámbitos, lo ves en redes sociales, pero en lo que es la consulta con tus pacientes, con los que ya conoces, tienen pocas dudas y yo creo que la mayoría estaban deseando que llegase este momento. Los padres están muy acostumbrados a venir a la consulta con sus niños a vacunarse, no del coronavirus, pero de cualquier otra cosa. Es un momento de la vida de cualquier lactante o escolar porque está ya muy, muy presente y muy estandarizado. Entonces, los padres en general, aunque siempre habrá excepciones, lo tienen bastante asumido que iba a llegar este momento y no tienen muchas dudas. La verdad es que no plantean muchas dudas. A ver, hay todo tipo de padres, como en todo, ¿no? Hay algunos que asumen directamente, te preguntan, ¿tú qué harías? Pues lo que tú digas, no requieren ya más explicaciones. Otros pues van un poco más allá, quieren que les expliques un poquito más todo, efectos secundarios, efectos adversos, qué interacciones tendrán con otros medicamentos que puedan estar tomando los niños, pero por lo general yo creo que es un momento deseado para los padres, ¿eh? Como ha dicho antes Raúl, creo que ha sido, los niños pues no viven en guetos, los niños viven con sus padres, con sus familiares, van a sitios comunes, entonces no tendría mucho sentido que el resto estuviesen vacunados y ellos no, porque viven en una comunidad con el resto, entonces precisan de las mismas atenciones, cuidados y vacunas que el resto de la población realmente. Sí que llama la atención que vacunamos a los niños de la meningitis o del rotavirus y no preguntamos qué llevan esas vacunas y ahora siempre es esa duda, ¿no? ¿Qué lleva la vacuna del coronavirus? ¿Me la pongo o no me la pongo? Porque esas dudas con las vacunas novedosas y no a lo mejor con las de toda la vida, la que tenemos claro que están en la cartilla de vacunación y que no nos cuestionamos, digamos. Creo que por eso, precisamente, porque está tan presente que es inevitable que te hagas preguntas, porque por todos los lados te abordan, hay gente a favor, gente en contra, unos opinan una cosa, otros opinan otra, entonces eso te genera dudas. Yo entiendo que pueda generar dudas en algunas personas, pero como bien dices, ninguno se plantea, ¿será bueno que vacune a mi hijo de la meningitis? Una enfermedad bien grave, pero muy, muy poco frecuente, bastante menos frecuente, por suerte, que el coronavirus, pero nadie se plantea si es bueno o no vacunar a su hijo, o al revés, de la varicela, una enfermedad que realmente es pasable, porque muchos hemos pasado la varicela y no pasa nada, pero si puedes evitar tenerla, porque hay gente que argumenta que el coronavirus, como ya hemos dicho, en los niños produce síntomas banales, pasajeros, generalmente pues, curables, pero bueno, lo mismo ocurre pues eso con la varicela, es una enfermedad que se cura, pero que te incordia durante una semana. Yo creo que cualquier padre que vea a su hijo con síntomas de varicela, con síntomas de coronavirus y le preguntan, ¿te hubiese gustado evitar esta molestia que tienen tus hijos, esta semana pues de malestar, de tener que estar pendiente, de absentismo laboral? Yo creo que todos dirían que sí, porque todo lo que sea propiciar el bienestar y sobre todo de los niños, pues es en beneficio de toda la sociedad. Habéis puesto sobre la mesa ya un debate un poquito más amplio, ¿no? que he leído mucho en los medios de comunicación en los últimos días. ¿Vacunamos a los niños por beneficio directo o por beneficio indirecto? Es decir, ¿para que se beneficien ellos de la inmunidad frente al virus o les vacunamos para proteger a nuestros abuelos, a la comunidad educativa, para frenar la propagación del virus? Ambos, y es totalmente lícito que además sean ambos, pero ese mismo concepto es totalmente extrapolable a los adultos. La vacunación tiene una parte para prevención de la enfermedad grave, particularmente en cada una de las personas a las que tienen indicada una vacuna, pero también tiene un efecto normalmente epidemiológico. Hablar de inmunidad de rebaño, o sea, a lo mejor se habló de más para este virus, ¿vale? Pero independientemente, desde luego, es lo que comentaba antes. Está claramente, además, con estudios publicados en revistas de alto impacto como Nature o como el Lancet,
el efecto de la vacunación sobre la excreción del virus, sobre los tiempos de excreción, las cargas virales, etc. Y aunque haya venido un poco la cepa delta a fastidiarnos el oasis en el que pensábamos vivir, desde luego sí que es cierto que sigue siendo muy importante vacunarse, y eso es completamente lícito, y en niños y en adultos, por supuesto. Cepa delta, pero ya tenemos otra que es Omicron, que esto va muy rápido, ¿no? Nos vamos a quedar sin letras en el alfabeto griego. Omicron venía con un gran susto asociado porque directamente parecía derivar de la cepa inicial, de la original en Wuhan. No se sabía si incluso iba a ser una especie de zoonosis, si había circulado en algún mamífero y había mutado ahí, acumulado una serie de mutaciones súper raras. Ahora mismo todavía no tenemos información suficientemente exacta y que sea de alguna manera extrapolable a nuestro propio entorno sanitario. Tenemos información de que del país más cercano de alguna forma en cuantía suficiente es Sudáfrica, que tampoco es exactamente el tipo de población nuestra, tiene una población muchísimo más joven, por ejemplo, simplemente, y estamos un poco expensas de lo que pase. Parece que es más infectiva y parece que pues, tiene una capacidad mayor de escapar del efecto protector de estas vacunas, al menos a nivel de infección. Hay un debate sobre si es más virulenta o no, pero es un debate que yo creo que de momento no se puede concluir nada. Esperemos a que en Europa, que probablemente pues, acabe circulando, incluso haciéndose por las previsiones que han realizado algunos compañeros, que dirán que en breve será probablemente la cepa predominante, y entonces con nuestra estructura, con nuestra pirámide social, veremos qué efecto tiene, y con la tipo de población que tenemos, con sus comorbilidades, etc. Ahora mismo, concluir sobre la virulencia, que es una cosa que se está diciendo, que yo siempre digo, espero que la gente no haga fiestas COVID con lo de que es más liviana, porque claro, evidentemente, nada mejor inmunización que la de la infección pasada. Hablamos mucho de vacunas esterilizantes, están ahora muy en boga, pero de alguna forma pues, ese tipo de inmunidad mucosa también se obtiene con la infección. Yo digo, espero que la gente, con lo de que Omicron es más leve, no empiece a contagiarse a posta, vamos. Hombre, esperemos. Esperemos. Pero bueno, cada ola siempre pensamos que es la última y llega, y la verdad es que es un absoluto reto este virus para la comunidad científica de todo el mundo. De hecho, doctora Carro, me imagino que en la Sociedad de Pediatría el tema de la vacunación ha necesitado un largo debate. De hecho, cuando ya estamos todos inmunizados llegan los niños. Me imagino que no ha sido fácil, ¿no? Dar el visto bueno a este colectivo, a la vacunación de este colectivo. No sé si se ha generado mucho debate en el seno de la comunidad a la que usted pertenece. No, en el seno de la comunidad a la que pertenezco realmente no ha generado mucho debate, aunque sí que sé que hay otro tipo de sociedades científicas donde sí que, pues eso, generó sus dudas, pero no, yo creo que todas las sociedades pediátricas, todos aquellos profesionales que nos dedicamos a los niños, como te digo, tenemos muy interiorizado que las vacunas, como por definición las vacunas salvan vidas. Entonces eso forma parte de nuestro discurso habitual en el que creemos. Entonces, somos muy pro vacunas, prácticamente todos los pediatras somos muy pro vacunas. Es que yo soy un pediatra de atención primaria, en atención primaria la actividad preventiva pues probablemente se lleva un 20-25% de nuestra actividad asistencial, y entre esa actividad asistencial preventiva están las vacunas. O sea, es algo con lo que nos enfrentamos todos los días, confiamos tanto en ella y sabemos de sus bonanzas que dentro de cualquier sociedad donde haya pediatras no suele generar dudas. Yo entiendo que la Asociación Europea de Medicamentos pues tienen un mayor amplio abanico de cosas que debatir, pues ahí habrá habido sus más y sus menos, pero en las sociedades pediátricas lo tenemos bastante claro, ¿eh? Periódicamente, cuando surge siempre el debate de los antivacunas o esos padres, ¿no?, que no quieren vacunar a sus hijos, siempre se dice que la vacunación es un derecho de los niños, no un derecho de los padres, y que lógicamente ellos no toman decisiones, son los padres los que lo hacen, pero evidentemente la vacuna, como muy bien dice, salva vidas, y en el colectivo pediátrico están como muy asentadas. Pero solventada esa duda de si vacuna sí o vacuna no, sí que es verdad que puede haber padres que digan, bueno, si mi hijo ha pasado la COVID le puedo vacunar, si no. Tenemos un vídeo preparado para aglutinar todas esos interrogantes que pueden surgir a la hora de que un padre se enfrente a la vacunación de sus hijos. Vamos a verlo y luego respondemos también a alguna de ellas. ¿Cuál es la vacuna?
Es una vacuna de Pfizer específica para ellos. Contiene una tercera parte de la dosis de los adultos. Tiene un tapón naranja para distinguirla. Se inyectarán 2 dosis con un intervalo de 8 semanas. ¿Debe vacunarse si ha pasado el COVID? Igual que con los adultos que han pasado el COVID, también se deben vacunar los niños que hayan pasado el COVID. Con una sola dosis, 4 semanas después de la infección. ¿Qué pasa si le coincide con otra vacuna del calendario infantil? Como pasa con la gripe en los adultos, no hay problema. Puede administrarse en el mismo momento, pero en distintas partes del cuerpo. No es necesario esperar entre las diferentes vacunas. ¿Debe vacunarse si está enfermo? Es un niño que está enfermo, o que tiene fiebre, o que está con una bronquitis, hay que esperar a que se resuelva, diferir un poco la vacunación, no ponerlo conjuntamente. ¿Qué pasa si cumple 12 años en medio de las 2 dosis? Los niños de 11 años que cumplan 12 en los próximos meses recibirán primero una dosis pediátrica. Cuando cumplan los 12, la segunda inyección será de adulto. Bueno, son dudas meramente técnicas, digamos, ¿no? Una vez que tenemos claro que es positivo vacunar a los niños, aunque, bueno, no sé qué puede pasar con los niños que finalmente no se vacunen. Lo primero, sobre todo, porque ellos pasan la mitad del día en el colegio. ¿Qué podría pasar? Pues es una buena pregunta. A lo mejor también les ponen un pasaporte COVID a ellos. Vamos a ver, tampoco creo que sea el fin del mundo, quiero decir. Hasta ahora los niños están sin vacunar y la incidencia en ellos, o bien porque no es una gravedad muy alta y se disimula o se mimetiza, o por el motivo que sea, pero realmente la incidencia no es muy alta. De hecho, en esta última ola aquí en El Bierzo prácticamente no se ha cerrado ninguna aula. ¿No? Ahora hay 3 cerradas, pero prácticamente no ha habido una incidencia importante. Luego, otra cosa importante sería el hecho de que las mascarillas en interiores van a seguir estando, con lo cual esa protección seguirá estando. Al final repercute en el propio niño, es decir, los niños y sus familias, los niños que se hayan vacunado, lógicamente supone que van a estar ya protegidos, y sin embargo esos niños que no han sido vacunados, pues seguirán siendo pues un grupo de población de riesgo de contagiarse y a la vez de contagiarlo en sus casas, con lo cual al final pues no terminaremos nunca de salir de esta pescadilla que no deja de morderse la cola continuamente. Confiemos en que los padres que no quieran vacunar a sus hijos sean pocos, ¿no? Como la gente que finalmente no ha querido vacunarse, los adultos, y que al final da rabia que se vacunan para poder ir a los bares o poder ir de viaje. Sí, eso ha pasado, es una completa realidad, es decir, nos ha llegado gente a vacunarse porque dice que ahora no le dejan entrar en ningún sitio sino. Que es un poco, no sé, lo primero que piensas es que esa persona responsabilidad no debe tener mucha. Las consecuencias, si los niños no se vacunasen, evidentemente serían más leves que si un anciano, por ejemplo, no se vacuna, ¿vale? Pero independientemente de eso hay que animar a todo el mundo por los motivos directos e indirectos que previamente hemos mencionado a que acudan, a que se vacunen y intentar pasito a pasito pues, ir volviendo a la tan ansiada normalidad. Sí, porque yo decía antes que más de 5 millones de dosis se han inoculado ya en Estados Unidos y en Canadá. ¿No se han reportado efectos secundarios destacados? Contra lo que piensa alguna gente, ojalá, vamos, es que no hay fármacos a priori más seguros que prácticamente las vacunas, ¿vale? Las vacunas normalmente tienen, además de unos criterios iguales de seguridad que cualquier medicamento, además por la forma en la que actúan acabamos metiendo normalmente pues, alguna proteína, a veces polisacáridos conjugados con una proteína, en este caso un ARN que se va a transformar en la proteína en la espícula del coronavirus. En algún caso sí se mete algún virus viable, o una bacteria viable en otros casos, pero son los menos y las vacunas que no llevan ningún organismo vivo, que normalmente son eso, proteínas conjugadas o en este caso pues, ácidos nucleicos, tienen un perfil de seguridad mucho mayor que un químico, entre otras cosas porque evidentemente donde se distribuye, cómo se procesa es mucho más controlable que si metemos una sustancia que como posee un producto químico, ¿no? Cuya distribución es mucho más difícil de sectorizar, ¿no? Entonces la vacunación es de las intervenciones sanitarias, primero, que ha cambiado la historia de la humanidad, de las más seguras. Llevamos desde 1700 del siglo XVIII, cuando Jenner descubrió la viruela vacuna, de
alguna forma inmunizando y vamos, son absolutamente seguras y han sido la llave clave para lograr vencer múltiples enfermedades infecciosas que hasta hace nada eran auténticas endemias en nuestros países. Y desde luego que provocaban muertes y Totalmente. que se frenaron gracias a la vacunación. Uno ve un poco de historia de las enfermedades infecciosas, ve los brotes pues, en poblaciones no contactadas de enfermedades como el sarampión, etcétera, y vamos, se escandalizaría ahora mismo de que siga muriendo gente por algunas de las enfermedades que son inmunoprevenibles. Hubo un caso que yo creo que ha sido paradigmático un poco para cortar el movimiento antivacunas en España. En España tenemos mucho menos problema con antivacunas respecto a otros países de la Unión Europea, pues gracias a los pediatras y a los protocolos de vacunación del niño sano, que hacen que un poco toda la unidad familiar esté embebida de una cultura de provacunación desde el primer momento. Y hubo un caso, pues creo que fue en Olot, si no me equivoco, un niño que falleció finalmente por una difteria, una enfermedad que vamos, se consideraba, creo que llevábamos como 30 años al menos sin diagnosticar un solo caso en España. Yo creo que eso impactó muchísimo, los padres acabaron destrozados, ¿no? Porque se habían sentido completamente engañados por muchos de estos aprendices de brujo, curanderos, que la posmodernidad nos ha regalado, ¿no? Y yo creo que eso tuvo tan impacto social que paró un poco el movimiento. Hay que pedirle a la sociedad que confíe en los técnicos, que confíe en sus pediatras, en sus médicos de familia, que confíe en los técnicos sanitarios y que, por favor, que no hagan caso a todo este barabuntillo de cadenas de WhatsApp, de gente que la habla en Internet, ¿no? Las fake news, que Totalmente. también están haciendo muchísimo daño, esos bulos sobre los efectos terribles de las vacunas, y quienes defienden esos bulos acaban vacunándose para poder entrar en los bares. Es que, la verdad, hay que saber un poco de lo que se habla, escuchar a la gente que entiende, y además especialmente cuando son niños, que es verdad que los movimientos antivacunas de momento, supongo que la doctora Carro lo tiene muy presente, los teníamos asociados a la vacunación infantil, porque realmente pues de adultos no te pones vacunas, pero de niños sí, además te pones vacunas que son muy caras, que no entran en algunos casos en el calendario y que los padres yo creo que mayoritariamente lo entienden así, que son importantes. Y con la del COVID, pues supongo que, doctora, habrá que a partir de ahora entender que es una vacuna más. Sí, realmente es una vacuna de calendario, no está en el calendario ahora mismo inscrita como otras, pero es una vacuna que está avalada y auspiciada por las autoridades sanitarias, entonces podemos decir que es una vacuna de calendario. Y los padres agradecen muchísimo cuando se incorpora una vacuna en el calendario. La entrada de las vacunas siempre es un poco por la puerta de atrás, siempre se deja a criterio de los padres, ¿no? Con la información que le puedan dar los pediatras, pero al principio siempre es a costa de su bolsillo, pero luego llega un momento en que ya entra dentro de la financiación. Yo creo que eso los padres lo agradecen mucho, y esta vacuna, que desde el primer momento la tengamos a nuestro alcance de una manera gratuita y universal, pues es un regalo que nos ofrece, no sé si este país o esta humanidad, pero hay que verlo como un regalo bueno, pues que nos ha ofrecido la tecnología y las posibilidades económicas de nuestro país, que no todo el mundo cuenta con esa posibilidad. Que nos ha convertido de nuevo en ciudadanos de primera y de segunda, países donde no están llegando las vacunas y donde tienen muchísimos problemas todavía con el COVID. Hemos llegado al ecuador del programa, vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de pausa, y enseguida retomamos hablando de esta vacunación infantil que, como decimos, hoy se ha puesto en marcha y que empieza a desarrollarse de momento para los niños de 10 y 11 años, a la vuelta de año, a partir del próximo año empezará a bajar hasta los 5 años. Hablamos de ello y también vamos a aprovechar para echar un vistazo a cómo se presentan las Navidades y a recordar lo importante que es mantener las medidas de prevención hasta ahora. Continuamos en esta última hora. Hoy ha comenzado la vacunación infantil, a la que dedicamos este espacio de debate. Recordamos que nos acompaña Antonio Quiroga, preventivista del hospital, Raúl Rodríguez Canca, presidente de FAMPAVI. Al otro lado, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos a la doctora Ana Carro, que es vocal por León de SCAL, que es la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y de Castilla y León. Estamos debatiendo sobre la vacunación, aunque todos tenemos claro que es positivo, y la idea es trasladar ese mensaje de tranquilidad a los padres para que vacunen a sus hijos, doctora, pero en cualquier caso sí que puede haber, evidentemente, pues, algún efecto secundario como cualquier vacuna habitual, ¿no? Problemas con la fiebre, que los niños estén un poco
poco pachuchos. ¿Qué recomendación les damos a los progenitores en ese caso? Los hay, no podemos negarlo porque es así. Cualquier vacuna puede provocar algún efecto secundario y el coronavirus no es una excepción. Pues generalmente suele dar un dolor local en el brazo, cierta inflamación, fiebre, bueno, así un poco intermitente, un cierto malestar. Eso suele durar 1 o 2 días y se solventa como con cualquier otra vacuna o cualquier otro malestar de ese tipo. Los analgésicos habituales que se suelen usar en la infancia, paracetamol e ibuprofeno, ese día o ese par de días, pues es lo que esperamos que vaya a ocurrir en los niños. También como su dosis es 1/3 de la dosis del adulto, pensamos que tal vez, por lo que dicen los ensayos clínicos, esa aparición de efectos secundarios sea menor y que bueno, pase más desapercibida, pero seguramente vaya a ocurrir en un tanto por ciento de los niños vacunados, sí que va a ocurrir. Yo creo que, bueno, que es asumible, ¿no? Son síntomas asumibles para las ventajas que nos ofrece la vacunación. Y como siempre, el DALSI, ¿no? Que es el invento que cualquier padre considera el milagro del siglo, el DALSI. Le damos un poquito de DALSI. Entre la naturaleza y el DALSI se cura casi todo lo que tienen los niños. Efectivamente. Nada puede faltar en un hogar donde hay niños, o nada más que el DALSI. La verdad es que lo soluciona prácticamente todo. Es verdad que hablamos de esas secuelas, todos nos preocupa mucho lo que puede acarrear una vacunación, pero se empieza a hablar ya más cada vez, por fortuna, de las secuelas que ha dejado la pandemia sanitaria en los niños, con las mascarillas, los aislamientos. La verdad es que yo no sé si en la consulta ahora mismo son importantes esos problemas. Bueno, evidentemente, sobre todo durante el confinamiento, pues sí que ha dejado ahí un trasfondo, ¿no? Los problemas de salud mental en los niños no solo tienen que ver con el miedo a ese virus invisible que viven pues como una amenaza, sino más a lo mejor con el distanciamiento social, la dificultad para participar en actividades gratificantes, la incapacidad pues, para desarrollar actividades cotidianas. Estos son situaciones desafiantes para los niños y los adolescentes que les impactan de manera negativa y restan pues, su capacidad de éxito en sus comportamientos y en sus emociones. Entonces esto puede repercutir y ha repercutido, y sí que lo hemos visto, pues en problemas de ansiedad, a veces de depresión, alteraciones del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, niños que están más irritables, tienen un miedo anticipatorio a que sus padres se vayan, a que sus padres se enfermen, han perdido pues, algún miembro de su familia, no lo han podido canalizar bien. Entonces, esto sí que lo vemos, y lo vemos sobre todo porque nos lo cuentan los padres, ¿no? Si no nos lo contasen los padres, tal vez no lo veríamos. Lo que sí vemos como consecuencia, que bueno, esto es más subsanable, es que debido a este cambio de hábitos saludables, a los trastornos, a los cambios en la alimentación, pues lo que ha habido es un aumento de peso en muchísimos niños, y eso es que se ve, pues llegan a la consulta, les pesas y dices, pero si este niño lo que nos costaba sacarle adelante, mira ahora qué sobrepeso tiene. Entonces, eso es lo que nosotros vemos y lo vemos con nuestros ojos, porque el otro nos lo cuentan. Y existe también en adolescentes, pues parece ser que ha aumentado bastante la adicción a las nuevas tecnologías, a juegos de estos que les entretienen, pero que le han dedicado más tiempo porque no había otra cosa que hacer. Pero eso, pues al final acabó el confinamiento, pero mantienen esa dependencia de esos juegos. Entonces, bueno, sí que ha habido repercusiones, indudablemente ha habido repercusiones, y sí que hay estudios que ya recogen pues toda esta patología añadida, sobre todo pues eso, la de tipo mental, que es un poco más difícil de abordar, pero bueno, que ahí estamos intentándolo. La verdad es que echando la vista atrás de cómo empezamos a cómo estamos, cómo nos ha cambiado la vida como padres. A los niños, hay muchos niños pequeñitos que casi no recuerdan socializar sin mascarilla. Yo no sé si eso también se ha trasladado a las aulas. ¿Habéis notado algún cambio, como me dice la doctora, esos problemas de irritabilidad, de ansiedad, antes incluso pues peleas y uno se baja un poco la mascarilla, súbetela? Sí, vamos a ver, qué duda cabe que todo esto nos ha afectado a los adultos, que más o menos tenemos la capacidad de entender lo que ha pasado. Digo más o menos porque nos cuesta. Pues imaginémonos unos niños pequeños de 4 o 5 años, los hábitos han cambiado y efectivamente en eso Ana tiene toda la razón.
Hace 3 años tú le decías a un niño de quedarse en casa toda la tarde y poco menos que era un castigo. Y ahora lo llevan con total naturalidad. Ahora demasiado, y claro, vienen los problemas de obesidad, claro. Efectivamente, y eso sí que nos hemos percatado que pues simplemente antes tú quedabas para jugar en el parque o hacer alguna actividad con ellos fuera de casa, y ahora realmente no tiene ningún inconveniente en buscar actividades, pero desde dentro de casa, usando nuevas tecnologías, y pues eso, pues bien consolas, vía internet, vía tablet. Entonces sí, eso al final repercute también en la socialización de los niños. Están en una época en la que están descubriendo, en la que están adquiriendo nuevos conocimientos, y uno de esos conocimientos es también la inteligencia social y la inteligencia emocional, que lógicamente tiene que ser algo diferente a los padres. Tú les enseñas un tipo de inteligencia emocional o a socializar, pero claro, ellos tienen que socializar también sin ti o buscarse ellos la vida. Entonces, todo eso al final afecta. ¿Volverá a la normalidad? Entendemos que sí, los niños se adaptan a todo, son camaleones, pero sí que es verdad que ellos, 1 año o 2 de nuestras vidas no es lo mismo que 1 año o 2 con 5 años o 6 años, que se han perdido un mundo. La verdad es que la vacunación viene a ayudarnos precisamente a eso, a que demos un paso adelante a la normalidad. Hay además en ciernes esa tercera dosis ya estandarizada. ¿Los niños también empiezan a inmunizarse días después de la segunda dosis? ¿Con la primera ya empieza esa inmunización? ¿Qué sabemos? Bueno, a ver... Lo digo porque si se vacunan ahora, en las Navidades van a tener que pasarlas en familia. A ver, igual que en adultos, la primera dosis ya es capaz de generar anticuerpos neutralizantes. Lo que pasa que no en el mismo nivel que con la pauta completa. Creo recordar que en adulto, por ejemplo, los datos estaban a partir de los 10 días en un 50 y pico %, que alcanzaba como mucho para la cepa inicial, estamos hablando de cepa Wuhan, pues sobre un 60 y algo, y luego esa inmunidad con la segunda dosis acababa consolidada sobre en torno del 90 y pico %. Pasa lo mismo en niños, es decir, efectivamente la primera dosis va a tener su efecto, ¿vale?, pero tardará unos días, eso en primer lugar, es una de las cosas que hay que recalcar, no es inmediato, no es un efecto inmediato, ni mucho menos, y luego de que ese efecto se realice, pues evidentemente no va a alcanzar los niveles que se van a alcanzar con la pauta completa, sino evidentemente se pondría una dosis. De momento las vacunas, por lo menos para este año, solo van a alcanzar 10 y 11, porque hay que esperar, ¿no? Hay demasiadas peticiones para las dosis que se fabrican. Bueno, ¿no? Inicialmente la vacuna pediátrica, entramos a competir con prácticamente como el inicio de la inmunización con todos nuestros países homólogos, y bueno, de alguna forma eso va a hacer que efectivamente no podamos disponer de todas las dosis que debiéramos. Evidentemente, con el número de niños que hay en el Bierzo, eso se podría vacunar perfectamente, a nadie se le escapa en una semana, por carga de trabajo me refiero. Evidentemente no se va a poder hacer por falta de dosis. ¿Cuánto tiempo tardarán en que todos los niños del Bierzo que estén aquí implicados, de 5 a 11 años, en tener pues las dos dosis, la primera dosis puesta al menos? Pues es difícil de precisar, porque evidentemente yo no controlo los pedidos, ni mucho menos. Es una cosa que depende de que el Ministerio logre obtener dosis, se repartan y se nos den, pero espero que no tarde más que un mes. De hecho, por ejemplo, la Junta ha recibido 54.000 dosis, ha decidido enviar 6.000 a cada provincia. En Soria, por ejemplo, sí, pondrán las 2 dosis con esa remesa y le sobran 800 dosis. Por supuesto. Evidentemente, no es lo mismo la provincia de Soria que la provincia de León. Eso nadie tiene la culpa, quiero decir. En Soria se van a vacunar todos los niños que están en esa franja horaria, y en el Bierzo pues irá un poquito más lento, pero bueno, la idea es que por infraestructura no es, porque evidentemente ya hay una práctica de vacunación. De hecho, incluso, lo decía el vicepresidente de la Junta, si empezamos a vacunar a los de 40, estamos preparados. Sí, a ver, la infraestructura está totalmente engrasada. Es cierto que hubo un punto donde después de la quinta ola pues las expectativas no eran, digamos, tan malas, y bueno, se planteó el desmontaje pues de los vacunódromos, etcétera, y ahora, habida cuenta de que había que vacunar en un periodo muy corto, en prácticamente una semana, a los mayores de 60 años, se ha tenido que volver a habilitar. Pero es una infraestructura ya habilitada, también disponemos del hospital, también disponemos del grupo COVID que se sigue desplazando, pues por ejemplo, ha realizado la vacunación en residencias de tercera dosis. Entonces, con grupos de intervención epidemiológica, con el desplazamiento de
de sanitarios a vacunar al vacunódromo e incluso la infraestructura del propio hospital y los centros de salud, yo creo que desde luego a nivel logístico no hay problemas a ese nivel, a nivel de infraestructura. Sí que hay un cambio, porque en León, por ejemplo, se vacuna en el vacunódromo, en el espacio donde está vacunado a los adultos, y aquí, sin embargo, se ha decidido que los niños vayan, Carcavelos y Ponferrada al hospital y los de los pueblos a sus centros de salud. Bueno, cada área sanitaria tiene que adecuar un poco los criterios que elige finalmente donde se va a realizar la vacunación a su realidad. Yo creo que la área sanitaria del Bierzo tiene dos cosas muy importantes. Una es dispersión geográfica, es un área además bastante extensa en cuanto a superficie y luego directamente que a veces hay poca densidad de población. Eso facilita que directamente los centros de salud puedan de alguna manera hacer esa inmunización ellos sin sobrecargarse, y efectivamente en las zonas donde hay más densidad de población es imposible. Entonces se decide ir a una vacunación masiva. Yo creo que lo ideal es que cualquier vacuna prácticamente se pueda dar a la sanidad más próxima que haya al paciente, y esa es la medicina, la atención primaria. Evidentemente no siempre es posible hacerlo así, entonces a mí me parece un enfoque acertado siempre que sea posible, y yo creo que es por donde ha ido la gerencia. Bueno, estamos a las puertas de las Navidades, estamos tocando ya casi con la punta de los dedos, es la época del año por excelencia de la infancia, ya para despedir a la doctora Carro. No sé qué podemos recomendar, ¿no? Igual que recomendamos sí a la vacunación, que los niños disfruten, ¿no?, de esta época del año, y deseando cuanto antes que podamos vivir unas Navidades con normalidad, me imagino. Claro, estarán deseando que les den las vacaciones, aunque les guste ir al colegio, pero las vacaciones siempre tienen esa connotación lúdica, así que las disfruten mucho, y disfrutándolas ellos, por los que estamos alrededor, también estaremos más o menos contentos. Así que yo les deseo que las disfruten, que se les haga largas, y que yo creo que mejor que las de las Navidades pasadas sí que van a ser, y con un poco de suerte que sean peor que las próximas. Y así sucesivamente, porque uno ya no sabe hasta cuándo va a durar todo esto. Bueno, ha sido un placer contar con usted, contigo, Ana, representante de esa sociedad de pediatría, la parte más científica y técnica, ¿no?, para que los padres se lleven ese mensaje de tranquilidad, de seguridad, que evidentemente hay, digamos que muchos estamentos avalando esta vacuna, y es una vacuna más, como muchas que les ponemos a los niños, así que nuestra apuesta desde luego es que sí a la vacunación infantil. Cuídate mucho y hasta otra última hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Bueno, hablábamos lógicamente de las Navidades con ese mensaje, me imagino que a la prudencia. La situación epidemiológica se está complicando otra vez. La verdad es que España ha hecho muy bien sus deberes desde el punto de vista no solo de la vacunación, también de las mascarillas. Como ven, los dos invitados todavía la llevan a día de hoy. Sigue siendo clave, una pieza clave, y tenemos que entre todos entender que la vacunación no va a evitar que la pandemia siga, así que hay que seguir con toda esa prevención, no queda otra. De momento, hasta que dispongamos de otras vacunas, no, efectivamente no vamos a poder disponer de un efecto suficiente como que para que las vacunas en sí logren controlar la pandemia. Vamos a necesitar pues seguir cumpliendo estas normas que ya nos tienen tan aburridos, limitar los contactos sociales, me refiero a la distancia interpersonal, no limitar a nivel tal. Hay que tener un poco de responsabilidad, quizás se están cancelando de motu propio, yo creo, muchas cenas de empresa, y eso da un poco de esperanza de que quizás hayamos aprendido efectivamente algo, porque las cosas se pueden posponer y a lo mejor este no es el mejor momento para reunirte en un lugar donde difícilmente vas a poder estar con mascarilla y manteniendo la distancia interpersonal pues con 30, 40 compañeros, ¿no? Yo creo que esas cuestiones son vitales. Es vital que mantengamos pues un poco de sentido común a la hora de entrar a los sitios. Hay que recalcar que a pesar de que haga frío fuera, la ventilación es un elemento capital, sobre todo en lugares donde nos vamos a quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque evidentemente si no tenemos la mascarilla puesta podemos generar aerosoles que contaminen el aire, y esos aerosoles pueden permanecer en un lugar mal ventilado durante mucho tiempo y pueden ocasionar digamos, casos de diseminación masiva, brotes de un gran número de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es un llamamiento, pues eso, a la responsabilidad, al sentido común, y lo siento, pero de momento esto ha llegado para quedarse, seguimos teniendo que luchar y no podemos bajar la guardia.
porque además finalmente la comunidad autónoma ha decidido que no implanta el pasaporte COVID. No sé si bajo tu punto de vista era algo positivo. Bueno, el pasaporte COVID en sí, más que el efecto de limitar, que también, como hemos comentado anteriormente, un paciente vacunado, pues a priori es más fácil que no se infecte y que no excrete virus durante tanto tiempo y a menor carga viral, por tanto que haya menor repercusión a nivel de infectividad. Lo cierto es que tampoco sería la panacea desde el punto de vista de la transmisibilidad. Sí que resulta un incentivo muy interesante para que mucha gente que no se ha vacunado, pues porque cree que es, no sé, inmortal, indemne, acabe cayendo de la burra y acabe vacunándose por una cuestión de, bueno, al fin y al cabo es otro tipo de egoísmo, ¿no? Si lo hace para entrar a los bares, el caso es que esté vacunado, es lo que nos importa, ¿no? Eso es lo importante. No sé en qué porcentaje de no vacunados se mueve ahora en la comarca, es bajito en cualquier caso, Sí, ¿no? es bajito, sí. Bueno, y en cualquier caso tenemos una Navidad por delante, mejor, como decía la pediatra, que las pasadas, pero todavía tenemos el COVID, tenemos la variante Omicron, que nosotros la miramos un poco de reojo, hay otros países de la Unión Europea donde ya está más presente, evidentemente, que también tienen otras medidas. Es sorprendente, por ejemplo, que en Inglaterra se permitiera estar en interiores sin mascarilla, por ejemplo, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos sido bastante cautos. Sí, y la verdad creo que hay que felicitar a todos mis compañeros que están en los servicios de salud pública, en los servicios de epidemiología, en el Ministerio de Sanidad, que han logrado que esa tendencia política que había la relajación, que incluso se hablaba libremente de quitarla en interiores, finalmente pues echarla un poco para atrás, porque de verdad, evidentemente yo creo que ha sido una medida muy importante, y si no estaríamos como están ahora los países europeos. Y ya para terminar, ¿usted también recomienda el palito antes de las cenas de Navidad? No recomendarlo, no recomendarlo, es directamente saber qué significa el resultado, eso es lo verdaderamente importante. El palito en asintomáticos va a tener un valor predictivo pues, que va en consonancia con lo que tengamos en la comunidad, ¿vale? Es interesante si nos da positivo, sabemos que no podemos ir, evidentemente nos tenemos que aislar. ¿Algún asintomático vamos a descubrir así? Sí, también habrá algún falso positivo, también tenemos que saberlo, ¿vale? Lo importante es que si hay una persona con síntomas, independientemente, y esto es lo verdaderamente importante, independientemente que el palito sea negativo, ¿vale?, no podemos decir, ya no es, voy directamente a la fiesta con toda la familia. Es importante que vaya y acuda a un centro de salud, donde le haremos probablemente una PCR, un test antigénico, dependiendo un poco cómo sea su caso, cómo hayan empezado los síntomas y cómo estime el compañero que lo asista. Bueno, de momento tenemos al principal grupo de riesgo, los mayores ya con la tercera dosis, a la espera de que siga bajando esa vacunación en edad. Lo importante es que empieza esa vacunación infantil entre 5 y 11 años de momento para los más mayores de ese grupo de edad, a la espera de que lleguen nuevas dosis, y eso es un dato muy positivo para los padres, para las madres, y ese es el último mensaje que queremos lanzar, ¿no? Tú como padre y como representante de las federaciones de padres y madres de la comarca. Vamos a ver, yo el mensaje que quiero lanzar, invitar a todos los padres a que vacunen a sus hijos, que al fin y al cabo es un bien, en primer lugar, para ellos, para los niños, y en segundo lugar, para toda la familia, los padres, los hermanos, los abuelos. Y luego, pues lo que siempre digo, aprender de los niños, que son los que realmente nos están dando clases magistrales todos los días. Se les ha enseñado qué hay que hacer para evitar contagiarse, llevar tu mascarilla, echarte hidrogeles en las manos cada X tiempo. Y los resultados están ahí. Los colegios, que hace 2 años creíamos que eso iba a ser una bacanal para el COVID, y realmente no hemos tenido grandes sustos. Con lo cual, algo bueno están haciendo los niños y algo malo estamos haciendo los adultos. Entonces, invitar a copiar en eso a los niños, y luego, pues ahora en estas fechas, pues intentar evitar en la medida posible las aglomeraciones, que hay muchas, y sobre todo pues las medidas de seguridad, que ya no las conocemos más que de sobra. Disfrutar de estas fiestas con cabeza y evidentemente tomar ejemplo de los niños, como muy bien dice, que son muy disciplinados y han aguantado estoicamente las mascarillas en espacios cerrados, y han aguantado el frío cuando no quedaba más remedio que dar clases con las ventanas abiertas con temperaturas bajo cero. Así que la verdad es que así terminamos última hora dando ese mensaje positivo a favor de la vacunación infantil, que empieza a dar sus primeros pasos en la comarca del Bierzo. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer acompañarnos en este programa, y nosotros nos despedimos hasta la próxima edición del programa. Gracias por estar al otro lado. Adiós.